Su discurso sobre el Estado de la Unión, el presidente Joe Biden abordó temas de interés y para analizar parte de sus declaraciones, esta mañana le doy la bienvenida a las panelistas de Línea de Fuego, Heidi Torres por el lado demócrata y Bianca Rodríguez. Bienvenidas ambas. Ya lo decíamos, Día Internacional de la Mujer y estamos llenas de talento femenino esta mañana. Chicas, estos discursos generalmente son predecibles, tanto en lo que van a decir los mandatarios respecto a su rendimiento como en sus propuestas. En el caso del presidente Joe Biden, en esta ocasión se salió del guión, habló incluso de negociar con los republicanos. A nivel general, ¿qué les pareció el discurso de anoche? Comenzamos contigo. Bueno, a mí me encantó. La verdad es que el día de ayer estábamos esperando, los republicanos estaban esperando a un Biden frágil, a un Biden que se iba a estar equivocando, que no iba a hacer un discurso largo. Ellos estaban apostando por lo peor. Es más, apostaría a que ellos estaban con los dedos cruzados esperando que algo sucediera para poder continuar con la retórica de que Biden está muy viejo para liderar. Y lo que nos mostró ayer fue un Biden totalmente igual a lo que hemos visto siempre cuando hace sus discursos. Lo vimos fuerte y lo vimos retando, lo vimos utilizando un poquito más esa como que spiciness para tirarle un poquito a Donald Trump, que obviamente ya vemos va a ser su contrincante. Me gustó mucho, me gustó cómo utilizó los momentos de genialidad cuando los republicanos lo interrumpían. Por eso le dieron órdenes a los republicanos de que no lo interrumpieran, porque el año pasado, cuando lo interrumpieron, le dieron un momento de genialidad y eso fue lo que vimos cada vez que lo intentaron interrumpir en este discurso. Y tocó el tema de la edad, que más adelante vamos a estar hablando de eso, pero ¿tú qué opinas, Bianca? Bueno, totalmente lo opuesto. Pienso que fue uno de los discursos quizás más consecuentes, pero negativamente. Se trata de el Estado de la Unión, pero realmente no vi un mensaje de unión, sino más bien un mensaje de odio, de constantemente atacando a los republicanos, primero comenzando con el tema de Rusia, de Ucrania, hablando de política extranjera y poniendo a los Estados Unidos y al típico estadounidense de este país por último. Así que el mensaje lo encontré totalmente en ese sentido fuera de lugar, muy negativo y nada de lo que verdaderamente podríamos ver bajo una presidencia como la que podríamos tener bajo Donald Trump. ¿Crees que se trató de un discurso de campaña o de un discurso sobre un balance general de la situación del país? Totalmente, lo vi más como un mensaje de campaña política, claramente porque estamos en año electoral, es su último discurso, podríamos decir. Entonces él sabía y tomó provecho de que millones de personas iban a estar sintonizándolo y viéndolo. Y al final lo que dio fue pura retórica, verdades a medias. Y eso no fue verdaderamente un discurso como ha sucedido en el pasado, y discursos más históricos que sí se enfocan en la audiencia, en el típico promedio americano. ¿Estás de acuerdo, Heidi? Claro que no, lo que vimos fue a un Biden pasando factura de qué ha hecho y qué quiere hacer. Precisamente para eso se hace el Estado de la Unión, para decirle al pueblo, ustedes me contrataron para que yo hiciera cierto trabajo, esto es lo que he podido hacer hasta ahora, a pesar de que ha tenido uno de los congresos más divididos y polarizados. Lo vemos con el hecho de que en este momento Biden acepta que hay una crisis migratoria, tiene una ley creada por uno de los conservadores del Senado y sin embargo, por órdenes de Donald Trump, los republicanos han decidido dejar este tema aparte, algo que ellos siempre dicen, hay una crisis fronteriza, pero por órdenes de Donald Trump básicamente le están dando la espalda al estadounidense, que se supone que para nosotros es que trabajan. Vamos a hacer una dinámica, chicas, si les parece. Yo les voy a decir un tema y ustedes me van a decir la primera palabra que se les venga a la mente al respecto y el por qué eligieron brevemente esa palabra. ¿Les parece bien? Comencemos con economía. Economía sería boyante. ¿Por qué? Porque hemos visto la recuperación económica más fuerte, más rápida en todo el mundo después de COVID. ¿Estás de acuerdo, Bianca? No, catastrófica, la describiría. Contrastante, ¿eh? La respuesta Totalmente. la calificaría. ¿Por qué? Primero, porque solo hay que mirar, comparándolo con la administración de Donald Trump, la inflación estaba en 1.4, llegó a alcanzar doble dígitos durante la administración de Joe Biden. La gasolina estaba muchísimo menos costosa, ahora en promedio ronda alrededor de $3 por galón. Las casas, las hipotecas, las tasas hipotecarias también estaban alrededor de un 2.7%. Hoy día, la persona que nos está viendo y sintonizando en estos momentos buscando un hogar, se le hace muy imposible y típicamente que se enfrenta una tasa de 8%, 10%. En estos 7%. Momentos es casi imposible conseguir un hogar. Es imposible comprar un carro. Si la comparamos con los porcentajes de años anteriores. Hablemos de otro tema, migración.
Migración también histórico, pero negativamente. Por lo mismo, porque en su primer día de mandato, Joe Biden había firmado aproximadamente 94 órdenes ejecutivas para revertir todas las órdenes de Donald Trump que mantenían en orden la frontera. Ahora mismo lo que vemos es caos, lo que vemos es una politiquería también de la frontera, familias que están que están puestas en peligro en la frontera a diario, mujeres que han sido violadas. Muchísimas cosas horrorosas que han sucedido en este país que se han podido evitar, pero lamentablemente el culpable de todo esto ha sido Joe Biden y no ha hecho lo suficiente y no lo hace porque es intencional. También está en mesa de discusión si se podría evitar, porque es un tema sumamente complejo y de años. En el tema de migración, ¿cuál sería tu descripción? Humanitario. Porque las personas que están llegando a la frontera en su mayoría son personas buenas. Y en este momento estamos viendo que la retórica del 2016 de Donald Trump agarró fuerza por los crímenes que han cometido unos pocos. Y en este momento estamos viendo que los republicanos están utilizando mucho el nombre de Laken Riley, una muchacha joven que fue trágicamente asesinada por un inmigrante indocumentado, no me gusta la palabra ilegal que están utilizando mucho, y lo están utilizando, incluso recientemente acaban de pasar una ley en el Congreso, en la Cámara Baja, para que para que las personas sean apresadas inmediatamente, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Pero si a los republicanos les importa tanto la vida del estadounidense, les importa tanto proteger a las personas, ¿por qué no les importan las vidas de los niños que a cada rato son asesinados en sus escuelas por el pecado de haber ido a tomar una clase, por haber ido a educarse? ¿Por qué ese tema que vemos que es la causa número 1 de muerte en los Estados Unidos para los niños, por qué ese tema no lo pueden acatar? Chicas, son la misma rapidez. Se nos acaba el tiempo. Vamos a terminar con los temas y nada más nos vamos a concentrar en la palabra salud. Salud, hace falta mucha salud mental. Olvidada por los republicanos. Emocional. Por último, la guerra, la política exterior, las guerras que se están viviendo, Ucrania y Rusia y lo que se vive en la Franja de Gaza. Debilidad bajo Biden. Debilidad porque los republicanos no quieren ayudar. Katie Torres, Bianca Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hay mucho todavía que discutir, el tiempo es corto, pero nos encanta que nos acompañen. Muchas gracias, chicas. Es viernes de Reto Economía y a ti, como siempre, te digo gracias por permitirme cada viernes ser la voz de tu bolsillo, y quiero que escuches atentamente y tomes nota porque esto te puede interesar bien, como dicen las chicas, y es que las posibilidades de emprender un pequeño negocio son cada vez más accesibles. Muchos monetizan en sus redes sociales, otros emprenden con productos o servicios, convirtiéndose en importantes contribuidores de la economía del país. De hecho, datos recientes de la Administración de Pequeñas Empresas en Estados Unidos revelan que 33.3 millones de empresas califican como pequeños negocios, representando el 99.9% de todas las empresas estadounidenses. Y aunque muchos saben que el primer paso es organizarse como una entidad comercial legal, pocos entienden o les queda claro cómo hacerlo, bajo qué estructura registrar su empresa y, sobre todo, ¿cuánto cuesta esto? Así que influencers, estilistas, albañil y todo dueño de futuro negocio o pequeño negocio, presta mucha atención porque ¿cuánto podría costarte registrar legalmente tu negocio? Te muestro. En California te podría llegar a costar de $70 a $125. En la Florida más o menos unos $80 a $200. Y en el estado de Nueva York podrías llegar a pagar de $200 a $250. Así que muy atentos a esto. Pero para entender el proceso, beneficios legales, fiscales y protecciones que vienen con la estructura legal correcta, hoy nos acompaña la abogada y experta en negocios Romy Jurado de Jurado and Associates. Romy, qué gusto verte aquí en Reto Economía, porque te hemos tenido a través de Zoom. Hoy te tenemos en persona. Es un gusto para mí, Eric, de verdad, estar aquí hoy día en este día tan importante para la mujer internacional. Exactamente, y feliz Día Internacional de la Mujer. Ahora te voy a preguntar lo primero y esencial, y es ¿cuáles son esos pasos primordiales que hay que hacer para lograr registrar una empresa en Estados Unidos de forma legal? Claro que sí. Los 3 pasos que yo diría básicos es el primero, determinar tu estructura corporativa. Depende de la que tú elijas, tienes que chequear en tu estado y ver cuál te conviene a ti para tu negocio. El segundo paso sería determinar tu número tributario, que es como el número de seguro social, pero para tu empresa. Y una vez teniendo esas 2 cosas, puedes ir a abrir la cuenta de banco, que es súper importante que lo utilices específicamente para tu negocio y que no la trates como tu chanchito personal. Específicamente para tu negocio, es decir, ese no es tu alcancía, tu chanchito, no. Esa no es la alcancía. A ver, ¿cuáles son esas estructuras o esa estructura empresarial que es la más popular y en la que muchos posiblemente estén registrando su empresa? Claro que sí. Bueno, hay 2 en realidad, que es la corporación y la LLC, que es como que la compañía con razón limitada, y esas son las más conocidas, yo te diría, a nivel de Estados Unidos.
A ver, ¿y cuál es esa estructura empresarial que es mucho más conveniente para un influencer, por ejemplo, o tal vez una persona como yo que tengo un pequeño negocio? Yo le recomendaría crear una LLC o una compañía con razón limitada porque es súper flexible de manera tributaria. También puedes elegir qué tipo de protecciones tienes y no tienes muchas formalidades que tienes que seguir. Exactamente. A mí me gusta mucho la LLC. Te protege muchísimo en cuestiones de tus pertenencias, ¿no? Tu casa, tu auto y muchas otras cosas cuando hay problemas. Pero hay que saber también que si existe algún tipo de protección extra que le podamos sumar a nuestra empresa y a nuestra persona, ¿no? Claro que sí, existe el seguro, la póliza comercial que va a proteger a tu negocio contra cualquier demanda y es muy importante entender qué es lo que cubre o qué es lo que no cubre. Exactamente. Y bueno, ¿cuál sería eso? ¿Sería como un seguro comercial, más o menos? Esa es la... Sí, es como un liability policy en inglés, un seguro para tu negocio, dependiendo a lo que te dediques, tú hablas con la aseguradora y te dice, ok, este tipo de seguro te conviene, qué es lo que te va a proteger y qué es lo que no. Aquí llegamos a un punto muy importante porque a veces sí sabemos lo que es una corporación, un LLC, pero no sabemos cuáles son los beneficios de cada una de estas. Es decir, un influencer tal vez no sabe que una LLC lo puede proteger de una manera o una corporación de otra. ¿Cuáles son los beneficios de cada una de ellas? Empecemos por la estructura de corporación. Claro que sí. La corporación va a ser una entidad fiscal separada a la tuya, o sea que va a hacer su propia tributación y no va a aparecer en tus activos personales a menos que te dé dinero. La corporación tiene protección contra demandas. Solamente pueden demandar y obtener activos que tiene la empresa, pero no tus activos personales. La corporación también te puede servir para recaudar fondos de diferentes inversionistas que de repente eventualmente vas a querer hacer para tu negocio. Eso es importantísimo, recaudar fondos, obviamente, para que ese negocio corra con mucha salud. Ahora, eso es lo que quiero hablar en este momento y vamos a cerrar este reto economía como siempre lo hacemos. A las chicas les encanta hacerlo también porque es el reto tips. Son los reto tips que tú nos vas a dar para que ese emprendimiento o negocio sea saludable y tenga éxito en su proceso. ¿Cuáles serían esos 3 reto tips? Mira, Eric, los 3 reto tips que les digo a todos mis clientes es primero tener buenos contratos. Los contratos tienen que decir cómo van a regir tu negocio, cuándo te van a pagar, cuánto te van a pagar, qué es lo que tienes que hacer, cómo. Es súper importante tener buenos contratos. Lo otro es proteger el nombre. La gente piensa que el hecho de tener una entidad con un nombre, tú puedes proteger y nadie más puede utilizar ese nombre. Eso no es verdad. Tienen que registrar ese nombre a nivel federal. Y el tercero es la asesoría legal. Es súper importante entender cuáles son los riesgos, cómo lo puedes hacer para poder crecer tu negocio. Hay que asesorarse. Muchísimas gracias, Romy Jurado, de Jurado Van Associates. Y a ti te lo voy a decir nuevamente, debes permanecer atento y atenta a los intereses de tu negocio, preservar el éxito ya logrado y obviamente prepararte para escenarios pues que te depara el futuro. Y recuerda que consultar un asesor comercial, abogado, contador puede ser muy útil. Continuemos esta conversación en redes sociales utilizando el numeral Reto Economía. Por lo pronto, chicas, espero hayan tomado nota, manos a la obra y buen fin de semana. Bueno, un cartero de California pide justicia tras el ataque sufrido en un barrio de Gardena. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo un hombre golpea a un empleado hasta que se cae su bolsa de correo sobre la calle. El hombre le preguntó si había correspondencia para él y cuando el hombre le dijo que no, el otro lo agredió. La policía arrestó al sospechoso, que resultó ser un desamparado que ha estado rondando ese vecindario. El sindicato de los carteros afirma que los delitos contra ellos son cada vez más frecuentes y violentos.